Hola a todos. En este último vídeo de la serie Grandes Batallas de la Guerra Civil Americana vamos a tratar dos aspectos de las reglas que son un poco genéricos, que abarcan distintas fases del juego y que creo que merecen una atención especial. Por un lado, hablaremos de la efectividad de las unidades, tanto las unidades individuales como las formaciones, la efectividad en combate, y por otro lado hablaremos de la fatiga, una regla que el juego la presenta como opcional, pero que en la mayoría de escenarios aparece como obligatoria y de hecho creo que prácticamente se ha convertido en obligatoria para cualquier escenario que se juegue. En este ejemplo, lo que vemos son dos brigadas, la de Moore y la de Zoburg, que pertenecen a la división de Sullivan, con sus 4 regimientos cada una de ellas. Las unidades pueden sufrir disminución de eficacia o de eficiencia en combate básicamente por sufrir bajas, desórdenes o colapsar, siendo eliminadas, entrar en fuga. Bueno, digamos, cualquier circunstancia que le haga empeorar en su calidad puede provocar que esa unidad acabe siendo marcada como ineficiente o, bueno, sí, ineficaz. La ineficacia de las unidades se resuelve o se atribuye en el momento en el que una unidad sufre más de la mitad de sus bajas. Por ejemplo, si esta unidad, por ejemplo, la 28 de Ohio, sufriese 7 bajas, estaría por encima de las 12, la mitad de las 12, o sea, por encima de 6, de manera que automáticamente en el momento que sufre esta séptima baja, se marca como colapsada. Y esto tiene unas consecuencias directas en la operativa de la unidad. En este caso, el concepto de unidad colapsada iría asociado al desorden de la unidad, de manera que esta unidad en ningún caso podrá recuperar su estado de buen orden o de ordenada mediante el procedimiento del reagrupamiento que tienen como una acción las unidades. De manera que esta unidad ya permanentemente quedará marcada como desordenada para el resto del escenario, a no ser que, bueno, en las fases de unidades de reserva, durante los turnos de noche y demás, hay alguna posibilidad de que esto cambie, pero generalmente este estado se mantendría durante el resto del escenario. Y además tiene una consecuencia, y es que cada vez que esta unidad reciba bajas adicionales, deberá chequear de nuevo una tira de cohesión. Y en el caso de que fallase esa tira de cohesión, esta unidad directamente huiría, entraría en fuga. Por otro lado, las formaciones también han de comprobarse su eficacia y lo hacen en una fase concreta de la secuencia de juego. Al final del turno, justo después de la fase de recuperación y de reemplazos, en ese momento se hace la comprobación de la eficacia de las formaciones, tanto a nivel de brigada como a nivel de división. Para que una brigada sea marcada como ineficaz, se puede dar en dos momentos, o sea, en dos circunstancias. Por un lado, que todos sus regimientos estén eliminados, estén colapsados, estén desordenados o hayan entrado en fuga. ¿Vale? En esta circunstancia, donde vemos a una unidad en fuga, dos unidades desordenadas y una colapsada, la brigada es marcada como ineficaz. Y lo mismo se checaría por cada una de las brigadas. Otra circunstancia que puede darse el caso es que si la mitad, o sea, más de la mitad de los regimientos han sido eliminados o hayan entrado, estén colapsados o se hayan fugado. De manera que perfectamente esta unidad, por ejemplo, podría haber perdido 3 divisiones, bien eliminadas, mantener una en buen orden, o sea, ordenada, pero aún así esta unidad sería marcada igualmente como ineficaz.
Una vez hemos determinado la ineficacia de las brigadas, se hace lo mismo con las divisiones. Para que una división sea marcada como ineficaz, toda la mitad, o sea, más de la mitad de sus brigadas han de estar ineficaces. En este caso, esta división tiene dos brigadas que ambas son ineficaces, de manera que la división también pasa a estar marcada como ineficaz. Aquí ya se comprueba a nivel de la eficacia de sus brigadas. La consecuencia de ser ineficaz tanto las brigadas como la división, lo que conlleva es que estas formaciones no van a poder activarse más de 2 veces en un turno, independientemente de su factor de eficiencia que tenga el cuerpo. Estas unidades, como os digo, no podrán activarse más de 2 veces en el turno. Y además, las brigadas, o sea, las divisiones no podrán ejercer la posibilidad de coordinar brigadas. Es decir, el resumen básicamente es que estas unidades tendrán limitada su capacidad de activación y al igual que su división, que afectaría a todas sus divisiones, incluso podría llegarse el caso de que una división con 3 brigadas, una de las cuales estuviese completamente operativa y completamente funcional, al pertenecer a una división que es ineficaz, también se vería afectada por la posibilidad, por la restricción de no poder activarse más de 2 veces en un turno. La posibilidad de recuperarse de estos estados, tanto a nivel de brigada como de división, requiere, lógicamente, cambiar el estado de los regimientos que la forman. La posibilidad, por ejemplo, en este caso, de recuperar una unidad de la fuga, imaginemos esta unidad estuvo en fuga con sus bajas, imaginemos que esta unidad ha asumido pues 5 bajas, ¿vale? Esta unidad podría regresar en su estado desordenada si esta brigada estuviese en reserva durante el turno y al final intentase una tirada contra el factor de eficacia o de cohesión, perdón, de esta unidad. O sea, esta unidad estaría en fuga, esta unidad ha permanecido en reserva y en la fase de intentar recuperar hace una tirada contra el valor de cohesión. Que la supera, esta unidad regresaría al campo de batalla. De manera que esta unidad pasaría a estar, una vez recuperada, dejaría de estar ineficaz, porque ya no tiene más. Recordemos que esta unidad, esta brigada tenía 4 regimientos. Se habían marchado 3, hemos recuperado uno, de manera que ya no es más de la mitad. De las formaciones están en el campo de batalla, de manera que esta unidad dejaría de ser ineficaz. Y en consecuencia, esta división ya no tendría más de la mitad, o sea, ya no tendría más de la mitad de sus brigadas ineficaces, con lo cual esta división también perdería la ineficacia. En este caso, por ejemplo, es más sencillo, porque en realidad en este caso solo con recuperar mediante una operación de regrupamiento, cualquiera de estas dos, permitiría, ya habría una unidad que estaría en buen orden, ya no serían más de la mitad y este marcador se retiraría. Es importante comentar también que el estado colapsado es bastante más complicado de recuperar, porque el estado colapsado depende del número de bajas. Las bajas hay posibilidades de que se recuperen durante un escenario, pero solo lo pueden hacer durante los turnos de noche. Si esta unidad permaneciese en reserva y el turno fuese un turno de noche, esta unidad podría incrementar en 1 las bajas, o sea, reducir en 1, perdón, las bajas que hubiese asumido. De manera que en los turnos de noche en los que esta unidad estuviera en reserva, podríamos hacer una tirada de cohesión contra el valor de esta unidad y si lo superara, esta unidad recuperaría una unidad. De manera que en vez de tener 7 bajas, pasaría a tener 6. ¿Vale? Nos he marcado aquí, por ejemplo. Pasaría a tener 6. De manera que ya no estaría colapsada y el marcador de colapsada se la retiraría. Como veis, el proceso de recuperar estados de ineficacia es bastante complejo.
Primero porque requiere unas ciertas circunstancias de calma, entre comillas, para las formaciones que están en esas circunstancias, es decir, colocarse en reserva, y colocarse en reserva implica alejarse del campo de batalla y estar inoperativa durante un turno completo. Más que alejarse del campo, alejarse de la línea de frente y, tener, digamos, la tranquilidad para poder recuperar estas unidades. Y por último, vamos a hablar de la regla de fatiga. Una regla que, como he comentado antes, es una regla que el sistema presenta como opcional, pero que en la amplia mayoría de escenarios aparece como obligatoria y que, de hecho, aunque añade una cierta dificultad y un cierto control que se requiere, eh, es muy recomendable porque bueno, tiene muy en cuenta las condiciones de las unidades en el campo de batalla, y eso al final afecta al rendimiento de esa unidad en combate. La fatiga generalmente se comprueba a nivel de brigada. Cada brigada tiene un estado de fatiga. Cuando no tiene ningún marcador, representa que no está sometida a ningún tipo de fatiga. Pero a medida que va acumulando fatiga, pues tiene estos estados que se ven aquí. Fatiga OK, 0, 1, 2, 3 y 4. Los dos primeros estados, el 0 y el OK, no tienen mayor consecuencias que simplemente estar más cerca del fatiga 1. Es decir, hay como dos estados previos hasta que la unidad propiamente queda fatigada y ya tiene penalizadores. ¿Cómo se acumula fatiga? Pues existen dos causas principales para acumular fatiga. La primera es cuando una brigada se activa más de 2 veces en un turno. En ese momento, si esta unidad, por ejemplo, su tercera activación, pasaría a estar fatiga OK. Si hubiese una cuarta, pasaría a estar fatiga 0. Y esta fatiga la mantendría durante el turno y se mantendría para el turno siguiente, a no ser que recuperase fatiga, que luego veremos un poco cómo se hace eso. Este es el primer caso, es decir, más de 2 activaciones en un turno. El siguiente caso es cuando participan en choques en más de una ocasión. Es decir, el primer compromiso de una unidad en un choque no tiene penalizador, pero a partir del segundo choque que haga, tanto que ejecute como que reciba, o sea, tanto ser el atacante como siendo el defensor, un choque, pues provocará acumular fatiga. Y aunque la fatiga se chequea, o sea, se determina para toda la brigada a nivel de brigadier, es importante comentar que lo que provoca la fatiga no requiere que todas las unidades hagan ese tipo de acción. Es decir, con que una de las unidades se active más de 2 veces o con que una de las unidades haga más de un choque o reciba más de un choque, acumulará fatiga. Como veis, este control del número de activaciones y del número de choques de cada brigada requiere de un cierto control, porque no existen marcadores como tales que indiquen las unidades, el número de activaciones que llevan, más que los propios cheats, pero que una vez en partida es bastante complejo porque puedes haber traído un cheat, activar parcialmente una unidad. Es bastante complejo. Entonces, para eso, yo en su momento creé una hoja de ayuda, que podemos ver aquí. Es una hoja que, bueno, que si alguien está interesado la compartí sin ningún tipo de problemas, donde básicamente identifico la unidad, o sea, la brigada, marco para cada uno de los turnos el número de activaciones y el número de choques. También he colocado aquí para un poco para despejar las fichas del campo de batalla, para un poco más limpio. Las órdenes también las he puesto ahí por defecto cuando no está identificada con ningún tipo de orden. Se entiende que está en orden de avance, pero si hubiera pasado a orden de ataque, pues se le puede colocar el marcador de ataque para recordar que este es su nuevo estado. O si pasase a estado de reserva, pues se podría colocar. Y al igual también con la fatiga. La fatiga pues también se podría marcar colocando la fichita donde corresponda.
Bueno, esta es una hoja de ayuda que digo que es práctica, considero que es práctica para la partida. Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de una partida con los marcados, con las indicaciones de cada turno, las activaciones para cada una de las brigadas. Y bueno, es una ayuda de juego que creo que puede ser útil para llevar un control del número de del número de activaciones en cada turno y el número de choques que afectúa a cada una de las brigadas. Y luego los efectos que provoca la fatiga se resumen básicamente en reducir la capacidad de movimiento, es decir, el valor de fatiga, la mitad del valor de fatiga redondeado hacia arriba será los puntos de movimiento que va a perder las unidades de esta brigada. En este caso, 0,5 redondeado hacia arriba perdería un punto, al igual que este. O sea, estando en 1 o en 2, tienen los mismos efectos porque se redondea hacia arriba. De manera que las unidades perderían un punto de movimiento. Además, esto se convertiría en un modificador. Hablamos siempre como digo, de la mitad redondeada hacia arriba. La mitad redondeada hacia arriba sería un modificador a las, eh, a los choques. Es un penalizador a los choques. Y también a todo el fuego que se realice. Si vemos la tabla de combate, podemos ver que Vamos a ver si lo puedo mostrar. No sé si se va a ver aquí. Bueno, aquí se puede ver cómo la fatiga tiene una repercusión tanto en el fuego como en el choque. Además, este valor también afectará a todas las UDDs, será un modificador a todas las UDDs, a las tiradas de prechoque y a todos los intentos de reagrupamiento. Además, las brigadas que tengan un nivel de fatiga de 4 no podrán ponerse en modo de combate, modo ataque, y sus únicas órdenes posibles serán orden de avance. Y por otro lado, aquellas unidades que tengan un nivel de fatiga 2 o superior no podrán construir parapetos. Y para terminar, comentar cómo podemos reducir la fatiga de estas unidades o de estas formaciones. Para reducir la fatiga existen dos formas. Por un lado, que la unidad entre en modo reserva, o sea, perdón, que la formación entre en modo reserva. Si la unidad entra en modo reserva y durante todo el turno en el que ha estado de reserva se mantiene en reserva, o sea, no se ha visto forzada a abandonar el estado de reserva, al final del turno recuperará 2 niveles de fatiga. Y por otro lado, tenemos la opción de recuperar un nivel de fatiga y de forma automática todos los desórdenes posibles si ninguna unidad de esa brigada realiza ninguna acción en el turno, independientemente o no esté en reserva. No puede utilizar, o sea, lógicamente no se puede mover, no puede hacer ningún tipo de movimiento de reacción, ni disparar, ni construir parapetos, ni declarar choques o ser objetivos de choques. Si no hace nada de todo eso durante todo el turno, es decir, está quieta, sin actividad, automáticamente al final del turno recuperaría un nivel de fatiga y, como digo, también recuperaría de forma automática todos los desórdenes que tuviesen las unidades de esa formación. Y bueno, con esto doy por finalizada esta serie de vídeos del sistema Grandes Batallas de la Guerra Civil Americana. Espero que os hayan resultado útiles, que haya picado el gusanillo a aquellos que tengan interés en el sistema, que les haya animado un poco a conocerlo y a ponerlo en mesa. Bueno, ya es un sistema que requiere de madurez, requiere bueno, de rodaje, de jugarlo para tener el control, un poco la sensación de control del sistema, pero es un sistema que en mi opinión, te devuelve todo el esfuerzo que le dedicas, porque es un sistema muy peliculero, un táctico muy entretenido, que tiene muchos detalles y muchas cositas que facilitan la narrativa en el campo de batalla, y creo que
sin duda es uno de mis juegos de cabecera, pero bueno, supongo que ya lo habréis supuesto después de esta serie de vídeos. En cualquier caso, os animo a probarlo y estoy ya, bueno, en los distintos canales tanto de Telegram como en Blue Skies también estoy por allí. Si alguien tiene dudas o a través de comentarios en el vídeo, pues intentaré resolver todas las dudas que surjan. Nada, animaros y gracias por escuchar.